Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas y amigos, soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario para comentar un poquito un discurso que ayer se hizo viral. Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. El día de ayer el diputado Johannes Kaiser realizó un discurso bastante emotivo, expresando que, bueno, lo obvio para todos, que es que en un país como Chile las conversaciones se tienen que dar en castellano, porque otro idioma que pocos hablan, como podría ser perfectamente también el alemán, como el Mapudungun, son falta de respeto para el resto. Y en eso, la verdad es que tiene razón, pero hay una segunda parte del discurso donde él enarbola las banderas de la primera ola de inmigración alemana, ocurrida hace ya más o menos 150 años, durante los gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Y lee un discurso donde un inmigrante alemán, probablemente vocero o líder de estos seres humanos, da un discurso, o sea, él lo replica, este discurso donde dice lucharemos por Chile y seremos los más patriotas y defenderemos el país y bla, bla, bla. Voy a dejarles el discurso aquí, a continuación, y después seguimos hablando del tema, porque hay mucho que picar aquí. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist mir natürlich eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Continuaría hablando en alemán, como ha sucedido en una serie de ocasiones en actos públicos, si no fuese porque es una descortesía para todos los presentes. Es una descortesía cuando uno se comunica en un idioma que no dominan todos los presentes. Es simplemente cortar las relaciones con aquellos que están al frente. Nosotros tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano. Y yo quiero solicitar humildemente a todos los presentes y a aquellos que no lo están, que tengan la cortesía respecto del resto de nosotros, de tratarnos, de saludarnos en el idioma que comprendemos todos. Mis antepasados llegaron hace 160, 170 años. Hay más de 500.000 germanos descendientes en Chile. No exigimos trato especial. Cuando llegamos a Chile pedimos un trato igual. Y creo que todos los chilenos nos merecemos un trato igual, un trato cortés y un trato respetuoso. Repito aquí en su momento el juramento de Carlos Anwandter, que dice lo siguiente: seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera, con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Y defenderemos a este país también de aquellos que lo quieren subdividir en etnias enfrentadas las unas con las otras. Vielen Dank, Herr Präsident. Como ustedes pudieron ver, ahí está el discurso. Y ahora toca saber la verdad sobre la inmigración alemana del siglo XIX. La inmigración alemana del siglo XIX fue una inmigración liberal. Una inmigración liberal protagonizada y organizada por gobernantes masones. Y fue una inmigración ilegal, planificada por el gobierno. Lo mismo que nos están haciendo con los haitianos y con los venezolanos. El gobierno participó de la acción ilegal de traer personas fuera de la ley a nuestro país. Oh, pero ¿qué está diciendo Izquierdo? ¿Que los alemanes son inmigrantes ilegales? Sí, los alemanes son inmigrantes ilegales. Vinieron rompiendo las leyes de este país que después juran defender y proteger. Chile, en el momento de la primera llegada de los alemanes durante finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, tenía prohibida estricta y expresamente en nuestras leyes, en nuestra constitución y en nuestra estructura normativa, prohibida el ingreso de personas, la inmigración, el que se vengan a vivir personas que no compartan la fe católica. Chile era un país
homogéneamente católico, no era obligatorio ser católico, había personas indiferentes a la religión, había personas que dejaban el catolicismo para hacerse masones, pero lo que sí estaba terminantemente prohibido era que vinieran a inmigrar, a vivir al país, a establecerse en el país, personas o grupos de personas que no fueran católicas. Los gobiernos liberales masónicos de la época, con el expreso deseo y la expresa intención de destruir la unidad hispano-católica de los chilenos, trajeron a propósito y de forma organizada, no fue una inmigración espontánea, a los alemanes. Los dos motivos expresos, explícitos de la traída de ciudadanos alemanes de la primera mitad, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX en Chile, los dos motivos expresos eran: uno, ocupar las tierras desperdiciadas por los indígenas, quitándoles parte de su territorio para otorgarlo de forma gratuita a los alemanes. Por eso la guerra de pacificación de la Araucanía del mismo periodo. Y así se desplazó a muchos pueblos indígenas, los cuales muchas veces quedaron en estado de servidumbre frente a estos nuevos inmigrantes ilegales, a los que se les regalaron tierras, primero. Y segundo, el traer alemanes que fueran luteranos, que fueran calvinistas o que tuvieran otro tipo de percepción religiosa, lo cual era ilegal en esa época. Sin embargo, el gobierno lo planificó para ir minando, y lo dijo, es explícito de los gobernantes liberales de la época, que hay que disminuir la unidad católica hispana del pueblo chileno, trayendo pueblos germánicos de religiosidad protestante. La inmigración ha sido siempre una herramienta política. Eso de que ahora es una herramienta política, pero antes no, y los alemanes también, y los haitianos no es más que simple racismo de algunas personas de la falsa derecha. Lo verdadero es que la inmigración ha sido siempre una herramienta política, y la inmigración alemana en Chile no tiene diferencia. El traer miles y miles en una época en que éramos muy pocos, porque hoy en día para comparar hoy en día tiene que ser millones, tendría que ser como más o menos como lo que fueron los venezolanos en los años pasados, bueno, y hoy todavía. Ese tendría que ser más o menos el número para que estadísticamente o a nivel, digamos, de proporciones sea parecido a lo que fue con los alemanes. Trajeron miles y miles en una época en que el país tenía 1.000.000 de habitantes. Miles y miles y miles de inmigrantes ilegales, porque no cumplían con las condiciones requeridas por el Estado de Chile y requeridas por nuestras constituciones y nuestras leyes para establecerse en el país, que era profesar la fe católica, o ninguna fe, pero no una fe distinta de la católica. Y se trajo luteranos a propósito, de forma intencionada, luteranos, calvinistas, anglicanos, siendo la primera brecha identitaria del país. Un país completamente aglutinado por su identidad mestiza, hispana y católica, fue mutilado en su identidad con el ingreso de los germanoparlantes, que además eran en su mayoría protestantes. Así que los alemanes de la época y los alemanes de ahora pueden hacer grandes discursos. Y la verdad es que 150 años después no hay mucho que podamos hacer con respecto a la ya desintegración religiosa en nuestro país. Hoy en día vienen otros tipos de desintegraciones, ¿no es cierto? Muy propias del sistema liberal y de la masonería. Pero no podemos enarbolar como positivo un proceso ilegal y de destrucción de nuestra patria. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, y una respuesta históricamente correcta al mito de los buenos inmigrantes alemanes que personas como incluso mi papá levantan. Un beso.